La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más mortales de la historia, debido a que por primera vez, las mayores potencias de aquella época se enfrentaron ya sea por tierra, mar o aire, dejando a su rastro millones de víctimas. Sean bienvenidos a Historias de la Lechuza. Para esta ocasión, he preparado el iceberg de la Primera Guerra Mundial, donde presentaré varios datos y curiosidades, desde lo más conocido hasta lo más turbio y oscuro de este gran evento histórico. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Los tanques. Al inicio de la guerra, los tanques eran agrupados según su género. Los tanques masculinos poseían cañones y los tanques femeninos en su lugar poseían ametralladoras. También, los tanques inicialmente eran nombrados como barcos terrestres, pero en un intento de disfrazarlos como tanques de almacenamiento de agua, en lugar de armas, los británicos decidieron nombrarlos en código como tanques. Y como dato adicional, el primer tanque prototipo de la Primera Guerra Mundial era conocido como Little Billu. Fue construido en 1915 y era capaz de llevar una tripulación de 3 personas, a una velocidad de hasta 4.8 km por hora. Caballos de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, fue muy común que los ejércitos utilizaran animales para determinados trabajos. Sin embargo, no eran utilizados en el campo de batalla, ya que estos quedaban vulnerables a los ataques enemigos, y casi todos morían sin poder defenderse, por lo que dichos animales se usaban para otro tipo de propósitos, ya sea transportando material, como guardias, o simplemente como mensajeros. En el caso de los caballos, por milenios el ser humano los ha usado en el campo de batalla como la principal ofensiva, desde las guerras del Antiguo Egipto hasta las batallas más sangrientas de la Edad Media. Eso cambió en la Primera Guerra Mundial, ya que durante las batallas, los caballos quedaban demasiado vulnerables a las ametralladoras modernas y al fuego de artillería, y era de esperar que al reducirse su utilidad en el campo de batalla, estos animales serían utilizados para otro tipo de trabajos. Los caballos, al igual que los burros de carga, eran utilizados para transportar armamento, provisiones de alimentos y, en los casos más extremos, a transportar a los heridos en medio de las batallas. Países participantes. En este conflicto nos encontramos con dos grandes grupos, el grupo de los aliados y el grupo de las potencias centrales. El bando aliado estaba conformado por Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial. Luego se unieron países como Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos. El grupo de las potencias centrales estaba conformado por países como Alemania y Austria-Hungría, a los que más tarde se les unirían la Turquía otomana y Bulgaria. Videojuegos basados en la guerra. Durante los últimos años, se han creado muchos videojuegos basados en la Primera Guerra Mundial, pero el más representativo de todos es el primer Battlefield, ya que ofrece una representación de lo que fue la guerra con un tono melancólico y triste. Túneles subterráneos. Uno de los aspectos más relevantes de la Gran Guerra fueron las excavaciones de túneles que se dieron a través del campo de batalla. Esto ocurrió debido a las penosas condiciones en las que vivían los soldados de las trincheras, y como una forma de mejorar su vida diaria, decidieron cavar túneles como refugio, lo que les resultaba más cómodo que ir al campo de batalla en la superficie, ya que no corrían el riesgo de ser ametrallados o desmembrados por alguna granada. Fue de esta manera que se hicieron habitaciones para descansar de toda esa masacre y curar las heridas de los soldados. Incluso funcionaban como escuela para los niños de los pueblos afectados por la guerra, pero también los túneles eran utilizados en la ofensiva, ya que los tuneleros fabricaban sistemas explosivos para neutralizar a los enemigos. Incluso el 7 de junio de 1917, en la batalla de Messines, se produjo uno de los mayores estallidos no nucleares de la historia, y el mayor hasta el momento. Los británicos colocaron 455 toneladas de TNT debajo de las líneas alemanas. Al explosionar crearon 19 enormes cráteres que provocaron 10.000 muertos del ejército alemán, una explosión que fue escuchada desde Francia hasta Inglaterra. El gas mostaza. Durante la Primera Guerra Mundial fueron empleados como armas varios tipos de gases venenosos, y por eso también es conocida como la Guerra de los Químicos. Se podían usar desde gases lacrimógenos, como el gas pimienta, hasta gases bastante letales como el gas mostaza, un agente químico que es capaz de causar quemaduras graves en la piel y daños permanentes en los ojos, hasta el punto en que los soldados podían perder totalmente la visión. Sin embargo, el efecto más mortífero del gas mostaza es la irritación de los pulmones,
que causa bronquitis crónica, fiebre y la falta de aire. Y si en dado caso, un soldado llegaba a sobrevivir a un ataque de gas mostaza, a largo plazo, desarrollaría un cáncer de pulmón que en aquella época resultaba en una muerte segura. Debido a todas estas razones, al terminar la Primera Guerra Mundial quedó totalmente prohibido el uso de armas químicas. Aunque para 1918, que fue el año en que finalizó la guerra, las máscaras antigas con respiradores con filtro generalmente brindaban una protección efectiva ante este tipo de gases. Y como curiosidad, el mismo Adolf Hitler fue afectado por el gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial, donde quedó parcialmente ciego y logró sobrevivir. Pañuelos empapados de orina. Antes de que los soldados usaran las máscaras antigas para protegerse, estos se cubrían con un pañuelo mojado en su propia orina. Podía ser un recurso desagradable, pero era peor que nada. Palomas mensajeras. Las palomas eran utilizadas para enviar mensajes de un campamento a otro. Los soldados dejaban los mensajes en sus nidos, ya que de esa manera era más fácil que las palomas los encontraran y pudieran enviarlos con éxito. Era una forma de comunicación tan eficiente que se calcula que se utilizaron cerca de 100.000 palomas mensajeras con una tasa de éxito muy alta. Casi el 95% de las palomas llegaban a su destino sanas y salvas. Muchas de estas palomas pasaron sin pena ni gloria, pero hubo una en especial que fue premiada por el ejército francés. Hablamos de Valiant, la paloma mensajera, que se encargó de enviar un mensaje decisivo en la batalla de Verdún, una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Servicio militar obligatorio. Como la mayoría de ejércitos por aquellos tiempos poseían pocas reservas de soldados, decidieron que todos los hombres de entre 18 y 41 años que tuvieran buena salud iban a ir a la guerra en contra de su voluntad. Ya se imaginarán lo horrible que debió haber sido esa experiencia. Soldado de cuatro patas. Los perros en la guerra tenían bastantes propósitos, tales como la exploración de zonas desconocidas y el rastreo de enemigos escondidos como los francotiradores. Sin embargo, eran mayormente utilizados como centinelas. Durante los descansos, eran los perros los que alertaban a los soldados cuando se acercaba algún desconocido, aunque también fueron entrenados para encontrar heridos en los campos de batalla, por lo que siempre cargaban un kit médico para que los soldados pudieran curar sus heridas. Y al igual que las palomas, pero en menor medida, los perros también eran utilizados como mensajeros. Las razas más utilizadas durante la guerra fueron el Erdal Terrier, el pastor alemán alsaciano y el Rottweiler. Como último dato turbio, los alemanes establecieron 2 escuelas caninas que podían albergar a más de 2.000 perros, donde eran entrenados como cualquier otro soldado de infantería. Los soldados comían ratas. En las trincheras habían plagas de ratas, y también abundaba el hambre en los soldados, por lo que estos no desperdiciaban la oportunidad y se comían a las ratas. El soldado yaqui. El cabo yaqui fue un babuino sudamericano que luchó en el ejército francés durante la guerra. El animal recibió varias heridas durante el conflicto, como un disparo en el hombro y una explosión que le hizo perder la pierna derecha. Yaqui estuvo en la batalla del Somme, una de las más largas de la Primera Guerra Mundial, una batalla que dejó más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. El babuino logró sobrevivir a la guerra y recibió una medalla de valor, pero lamentablemente murió pocos años después en un incendio. Ametralladoras. Al inicio de la guerra, las ametralladoras eran las armas más potentes contra los soldados de infantería, ya que podían disparar hasta 200 balas seguidas. Sin embargo, su utilidad se volvió cada vez menos frecuente, ya que sus balas no podían atravesar la coraza de los tanques y era difícil apuntar en las trincheras. Disney. Fue por aquella época que se emplearon las ambulancias motorizadas. Muchos hombres y mujeres se ofrecieron como conductores de dichas ambulancias, incluido el famoso animador Walt Disney, quien a pesar de solo tener 16 años, falsificó su certificado de nacimiento para formar parte de la Cruz Roja. El soldado más joven. Muchos jóvenes menores de edad fingieron ser mayores para poder enlistarse en el ejército. El más joven en hacerlo fue el niño Sidney Luis, que en ese momento tenía tan solo 12 años. Ahogamientos en el lodo.
Como ya mencioné al principio, la vida en las trincheras era muy deplorable, sobre todo cuando había fuertes lluvias, y se formaban charcos de lodo, ya que muchos soldados heridos se terminaban ahogando en esos charcos. El ejército más grande. Se sabe que Rusia poseía el ejército más grande, pero al mismo tiempo fue el que más bajas tuvo. Rusia movilizó 12 millones de soldados durante la Primera Guerra Mundial, y 9 millones de ellos murieron, resultaron heridos o desaparecieron en medio de las batallas. El batallón del fútbol. En 1916 se suspendieron totalmente las temporadas de fútbol, y muchos de los futbolistas fueron llamados al campo de batalla. Hubo incluso un batallón conformado únicamente por futbolistas, el cual fue nombrado como el batallón del fútbol, pero lamentablemente muchos de ellos murieron. El papel de las mujeres. Uno de los hechos más sorprendentes y necesarios de la Primera Guerra Mundial fue el papel que jugó la mujer durante dicho conflicto. La mujer, hasta ese momento, había tenido un papel permanente en el hogar, como lo son los trabajos domésticos y el cuidado de los niños. Pero durante la guerra, esto cambió. A medida que cada vez más hombres se iban a luchar, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de sus trabajos. Se comenzó a necesitar a las mujeres para realizar trabajos en oficinas, fábricas, tiendas, transporte y granjas. Y aunque esto causaba cierto nivel de rechazo en muchos hombres, el sentimiento cambió al ver que las mujeres podían realizar el mismo trabajo que ellos, alcanzando los mismos o mejores resultados. Con el final de la guerra, se intentó que las mujeres volvieran a los trabajos domésticos. En algunos sitios lo consiguieron, pero ya no había marcha atrás con todo lo que habían conseguido, ya que un gran grupo de mujeres decidió no hacerlo. En 1918, a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les permitió votar en las elecciones parlamentarias británicas. 2 años más tarde, la enmienda número 19 concedió a las mujeres estadounidenses el derecho de votar de una vez por todas. Las Canarias. Este punto se complementa con el anterior, ya que fueron muchas las mujeres que trabajaron en las fábricas de municiones. Debido a esto, sus pieles a veces se tornaban de un color amarillo cuando entraban en contacto con químicos peligrosos como el TNT. A estas mujeres se les apodaba como las Canarias. Los Zeppelin. Los Zeppelin son un tipo de dirigible rígido que llevan el nombre del inventor alemán, el conde Ferdinand von Zeppelin. Estos eran empleados por el ejército alemán, principalmente en misiones de reconocimiento y bombardeo. Al principio eran muy útiles, pero para el final de la guerra, los británicos se volvieron muy efectivos derribando estas aeronaves. Prisioneros de guerra. Se supo que fueron varios los soldados que decidieron rendirse ante el ejército enemigo. Los que tuvieron suerte quedaron vivos, pero siendo convertidos en prisioneros de guerra. Como es de suponer, los tratos que daban a los prisioneros no eran muy buenos, pero según relatan algunos, era mucho mejor que estar en el campo de batalla en las trincheras. El lanzallamas. Los primeros en usar los lanzallamas fueron los alemanes. Estas letales armas podían disparar chorros de llamas de hasta 40 metros, lo que hacía temblar de terror a los soldados franceses y británicos cuando era utilizado por el ejército alemán durante las fases iniciales de la guerra, pero luego se usó en menor medida, ya que rápidamente fue utilizado por ambos bandos y se crearon formas de repeler ese tipo de ataques. Incendio en la Catedral de Reims. La Catedral de Reims fue bombardeada por los alemanes, quienes veían en ella un símbolo nacional de Francia. El templo quedó muy dañado, pero fue reconstruido al final de la guerra. Desertores. Estos eran los soldados que se rendían antes de ir al campo de batalla. Generalmente los desertores abandonaban el ejército en masa, ya que de hacerlo de forma individual o con grupos pequeños, tenían asegurado el fusilamiento por parte de sus propios aliados. Tan horrible fue la guerra que algunos preferían morir fusilados antes que perecer en el campo de batalla. Peces dorados. Aunque parezca increíble, los soldados también emplearon peces dorados. Se usaban como sacrificio, ya que estos probaban el agua que se utilizaba para lavar las máscaras. Si el pez moría, significaba que las máscaras necesitaban un mejor lavado. Le perdonaron la vida a Hitler.
Se sabe que un soldado inglés llamado Henry Tandy se apiadó de un soldado alemán, el cual resultó ser Adolf Hitler. Lo había encontrado herido y sin un arma con la que defenderse. Henry pudo haberle disparado, pero decidió no hacerlo. Esa fue una acción de la cual se arrepentiría por el resto de su vida, ya que luego se daría cuenta que le había perdonado la vida a uno de los dictadores más criminales y crueles de la historia. Los uniformes. En los tiempos de la guerra, los uniformes de los soldados eran totalmente de lana y cuero. El cuero era utilizado para proteger a los soldados de las rozaduras y de las quemaduras de los gases venenosos. Los perros bomba. Ya les mencioné algunas de las funciones de los perros en la guerra, pero aún nos faltaba una bastante asquerosa y aberrante. Estamos hablando del uso de perros para transportar explosivos, con el objetivo de destruir tanques, vehículos blindados y pelotones enteros. Realmente se dieron muy pocos casos, pero esta práctica luego sería implementada masivamente por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos a la guerra. Al principio de la guerra, el presidente de los Estados Unidos de aquella época no quería meter al país en conflicto, pero en 1917 los alemanes anunciaron que sus submarinos hundirían a cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña. Fue entonces que un submarino alemán hundió el Lusitania, un viajero transatlántico británico que traía consigo a 128 pasajeros estadounidenses. El hundimiento de esta embarcación se considera como una de las principales razones por las que Estados Unidos finalmente se unió a la guerra. Países de Latinoamérica. Con la llegada de Estados Unidos al conflicto en 1917, varios países de Latinoamérica, entre los que estaban Cuba, Panamá, Brasil, Bolivia y Uruguay, le declararon la guerra a los alemanes, pero únicamente Brasil logró enviar tropas, y estas llegaron a Europa cuando la guerra ya había terminado. Edith Cavell. Edith Cavell fue una enfermera británica que salvó las vidas de tanto soldados aliados como enemigos, pero cuando la mujer ayudó a escapar a unos soldados ingleses, franceses y belgas de la Bélgica ocupada por los alemanes, fue condenada a fusilamiento por un pelotón alemán. Tras ser arrestada, acusada de espía y de alta traición, se mostró siempre tranquila y nunca se defendió. Al final terminó fusilada el 12 de octubre de 1915. Biblias y balas. Este punto se refiere a que durante la guerra, las madres de los soldados que iban al campo de batalla los obligaban a cargar Biblias de bolsillo en sus corazones, esperando algún tipo de milagro que salvara sus vidas. Esto fue así hasta el punto que en Gran Bretaña se agotaron todas las Biblias. Sin embargo, solo se documentaron 2 casos en los que una Biblia detuvo una bala directa al corazón. Avances médicos. A pesar de las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no todo fue horrible, ya que hubo importantes avances médicos, tales como la implementación del entablillado para las fracturas en la pierna, el uso de antibiótico para combatir infecciones, y la transfusión de sangre, que se convirtió en una rutina para salvar a los soldados. Y gracias a eso, en 1917 se construyó el primer banco de sangre. Barón Rojo. Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue un piloto alemán que derribó a 80 aviones más que cualquier otro piloto de la Gran Guerra. Pero a pesar de sus grandes hazañas, su final fue bastante trágico, ya que en una de las salidas de su escuadrón, el joven piloto resultó herido cuando una bala perdida impactó en su cabeza y lo dejó parcialmente ciego. Sin embargo, a pesar de las indicaciones de los médicos, continuó volando en posteriores batallas a pesar de sus heridas. Tenía 25 años recién cumplidos cuando, en pleno conflicto contra los británicos, se adentró en tierras enemigas, volando casi a ras del suelo. Fue en ese momento cuando recibió un disparo mortal que le atravesó el corazón, y la identidad de quien le disparó aún sigue siendo un misterio. Matanza de perros pastor alemán. Durante los tiempos de guerra, las personas de ascendencia alemana fueron sospechosas en los Estados Unidos. Se realizaron protestas contra los alemanes, y estas fueron violentas. Quemaron libros alemanes, mataron masivamente a perros de la raza pastor alemán, e incluso se cometió el asesinato de un germano estadounidense. Y como dije al principio, todo por sospechas infundadas contra personas alemanas que ya tenían tiempo viviendo en los Estados Unidos. Pero lo que más me indigna de todo esto fue lo que hicieron con los perritos. Bloqueo en Alemania.
Luego de que finalizara la guerra, el gobierno alemán aseguró que 763.000 civiles alemanes murieron de hambre y enfermedades durante la guerra debido al bloqueo implementado por los aliados, y sería dicha situación la que sentaría las bases de la Segunda Guerra Mundial, la más aterradora y sangrienta de toda la historia. Los periodistas. Los periodistas de la Primera Guerra Mundial arriesgaron sus vidas para informar sobre la guerra, y eso principalmente por sus propios gobiernos, ya que evitaban que los periodistas informaran sobre la guerra, porque también suponía información para el bando enemigo, y si los periodistas eran atrapados informando, se les aplicaba pena de muerte. Por estas razones, los periodistas perdieron sus vidas con el fin de informar a los ciudadanos sobre las duras realidades que tuvieron que enfrentar los soldados. El shock de guerra. Se sabe que fueron millones de soldados los que sufrieron un shock de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores que vivieron en las trincheras. Por lo general, los hombres en estado de shock tenían diarrea incontrolable, problemas para dormir, dejaban de hablar, gemían durante horas y se retorcían sin descanso. Se supo que algunos soldados se recuperaron, pero otros sufrieron por el resto de sus vidas. Las caras desfiguradas. Fueron muchos los soldados que sufrieron heridas que les dejaron las caras desfiguradas. Fue entonces que se implementó la cirugía plástica y se reconstruyeron los rostros de los soldados afectados. ¿Cuántos murieron? Estamos hablando de la segunda guerra más mortífera de la historia, ya que fallecieron alrededor de 40 y 60 millones de personas, tanto soldados como civiles. Sin embargo, lo más triste de todo es que el número de civiles fallecidos es más alto que el de los soldados. Los niños en tiempos de guerra. Lamentablemente, no solo los adultos se vieron envueltos en los conflictos armados, ya que los niños también desempeñaron un rol especial durante la guerra, en especial los Boy Scouts y las niñas guías. Las niñas guía en muchas ocasiones apoyaban con cuidados médicos básicos para los soldados heridos. Además, trabajaron cultivando vegetales y entregando leche a los soldados. En el caso de los niños Scout, recolectaban huevos para las tropas heridas, y funcionaban como guardias en los caminos y las líneas de tren. Sin embargo, vieron con sus propios ojos los horrores de la guerra y muchos de esos infantes vivieron sus vidas llenos de traumas psicológicos. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de los próximos iceberg.